Oh, hola, en esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio 5.16 del libro de Montgomery sobre análisis de un diseño factorial completo de tres factores. El ejercicio nos dice que el porcentaje de concentración de madera, la presión y el tiempo de cocción están siendo investigados por sus efectos en la dureza del papel. 3 niveles de porcentaje de concentración de madera, 3 niveles de presión y 2 de tiempo de cocción son seleccionados. Un diseño factorial con 2 réplicas se lleva a cabo y estos son los datos obtenidos. Bueno, primero que todo, el modelo ANOVA es de este tipo. Las hipótesis a probar para este modelo serían la hipótesis nula, que es que el porcentaje de concentración de madera, el tiempo de cocción y la presión no tienen ningún efecto sobre la dureza del papel, o la hipótesis alternativa, que es que alguna de las 3 variables principales sí tuvo efecto. Primero, vemos que la variable principal número 1 es el porcentaje de concentración de madera, que tiene 3 niveles, que son 2, 4 y 8. El tiempo de cocción, que tiene 2 niveles, que serían 3 y 4 horas. La presión, que tiene 3 niveles, que son 400, 500 y 650. Lo primero que vamos a realizar es la sumatoria de los niveles para nuestra primera variable, que es el porcentaje de concentración de madera. Entonces, hacemos la suma para nuestro primer nivel, que es 2. Posteriormente hacemos la suma para el segundo nivel y para el último nivel, que sería el tercero. Lo mismo se debe hacer para el promedio. Se realiza el promedio del primer nivel, del segundo y del tercer nivel para la variable número 1, que es el porcentaje de concentración de madera. Estos cálculos también se deben hacer para la segunda variable, que es el tiempo de cocción, que sería, que son 2 niveles, el primer nivel, que es 3 horas, y el segundo nivel, que es 4 horas. También se realizan los promedios respectivos. Finalmente se realizan los cálculos para nuestra tercera variable, que es la presión, y tiene 3 niveles. Entonces se realiza la suma para el nivel número 1, que es 400, la presión de 400, luego el nivel número 2, que sería la presión 500, y el nivel número 3, que la presión es 650. También se deben hacer los promedios para cada nivel. Posteriormente se hacen las sumas de las réplicas. En este caso es un diseño con 2 réplicas. Como podemos ver, para cada experimento se hizo 2 réplicas. Entonces, nuestra primera suma de las réplicas serían la suma de estos 2 datos, y así se hace sucesivamente con cada uno de los datos. También se debe realizar el promedio de las réplicas. Entonces, cogemos los 2 datos y aplicamos la fórmula de promedio en Excel, como lo vemos acá. Posteriormente debemos hacer el cuadro de las interacciones dobles. Entonces, nuestra primera interacción doble sería el porcentaje de concentración de madera y el tiempo de cocción. Entonces, acá vamos a colocar los niveles del porcentaje de concentración de madera, que son 2, 4 y 8, y los niveles del tiempo de cocción, que son 3 y 4 horas. Entonces los datos los vamos a organizar de acuerdo. El primer nivel del porcentaje de madera es 2, y el primer nivel para el tiempo de cocción es 3. Entonces los datos para esos niveles serían estos que están seleccionados y los ponemos acá en la tabla. Lo mismo se debe hacer para el nivel 1 del porcentaje de concentración de madera y el nivel 2 del tiempo de cocción, que es 4 horas. Entonces miraríamos el nivel 1 del porcentaje de concentración de madera con el nivel 2 del tiempo de cocción, que en este caso son 4 horas, y se colocan los datos acá. Lo mismo se hace teniendo en cuenta el nivel 2 del porcentaje de concentración de madera, y se deben hacer los cálculos respectivos de cada interacción. Se deben hacer las sumas de cada interacción y el promedio.
Después de esto, procedemos a realizar nuestra segunda tabla de interacción, nuestra segunda tabla, que sería la del porcentaje de concentración de madera y la presión. En este caso, para el porcentaje de concentración de madera tenemos 3 niveles que son 2, 4 y 8 y 3 niveles para la presión que son 400, 500 y 600. Entonces, para colocar los datos, miramos, nuestro primer nivel del porcentaje de concentración de madera es 2 y nuestro primer nivel de la presión es 400. Entonces colocaríamos estos datos de acá y estos datos de acá. Luego miramos para 500, entonces sería nivel del porcentaje de concentración de madera, el 1. Y nivel de la presión sería el 2, que serían estos datos y estos datos. Luego, el nivel 1 con el nivel 3 de la presión. Y así sucesivamente, vamos llenando la tabla. El nivel 4 con el nivel 2, perdón, con el nivel 1 de la presión, nivel 2 con el nivel 2 de la presión, hasta completar toda el cuadro. También se deben hacer las sumas y los promedios respectivos para la interacción. Después de esto, procedemos a realizar la última tabla de interacción, que sería la presión y el tiempo de cocción. Entonces, miramos el primer nivel de la presión, que es 400, y el primer nivel del tiempo de cocción, y colocamos los datos. Miramos. Luego, para los datos de acá, miramos cuáles son los datos del primer nivel y de presión y del segundo nivel del tiempo de cocción. También deben colocarse los valores respectivos de las sumas y los promedios de cada interacción. Después de tener estos cuadros listos, pasamos a realizar el diseño ANOVA. Entonces, en este cuadro organizamos cuánto era el promedio total de los datos, utilizamos la fórmula de Excel que nos saca cuál es el promedio total de estos datos, la suma total de nuestros datos, el número de datos, que en este caso sería 36, y el factor de variación, como lo podemos ver acá en la fórmula, es la suma total al cuadrado dividido entre el número de datos. Y eso me da el factor de variación. El número de réplicas sería en este caso 2. Los niveles de la primera variable son 3, de la segunda variable 2 y de la tercera variable 3. Entonces, para hacer la suma de cuadrados totales, utilizamos la fórmula que dice que la suma de cuadrados del porcentaje de concentración de madera es 2, que serían los niveles del tiempo de cocción, por 3, que son los niveles de la presión, por 2, que es el número de réplicas, más la suma de cuadrados del porcentaje de concentración de madera, que serían estas señaladas, menos el factor de variación. Acá en el documento podemos ver lo que realizamos. Luego, para realizar la suma de cuadrados del tiempo de cocción, la fórmula sería igual a 1 dividido entre el número de niveles del porcentaje de concentración de madera, que es 3, por el número de niveles de la presión, que sería 3, por las réplicas, que en este caso son 2, por la suma de cuadrados de los dos niveles del tiempo de cocción menos el factor de variación. Para la presión también se debe realizar lo mismo. 1 sobre los niveles de la concentración de madera por los niveles del tiempo de cocción por el número de réplicas por la suma de cuadrados de los niveles de la presión, que serían estas 3 en este caso, menos el factor de variación. Para las interacciones triples, ¿qué vamos a tener en cuenta en la suma de cuadrados? Que va a ser igual a 1 dividido, como esta interacción es del porcentaje de concentración de madera por el tiempo de cocción, va a ser igual a 1 sobre la variable que nos hace falta, que en este caso sería la presión, por el número de réplicas por la suma de cuadrados que tenemos acá en el cuadro que hicimos de la primera interacción, menos el FB, menos la suma de cuadrados del tiempo de cocción, menos el porcentaje de concentración de madera. Lo mismo se debe hacer para nuestra segunda interacción, entonces va a ser 1 sobre la variable que nos hace falta, que en este caso sería
el tiempo de cocción, que los niveles son 2 por 2, que es el número de réplicas, por eso nos queda un cuarto por la suma de cuadrados de nuestras interacciones, que acá la tenemos, que es el porcentaje de concentración de madera por la presión, menos la suma total de la presión, menos la suma de cuadrados de el porcentaje de concentración de madera, menos el factor de variación. Para la última interacción, suma de cuadrados de interacción doble, que es la concentración, que es el tiempo de cocción por la presión, sería 1 sobre el número de niveles de el porcentaje de concentración de madera, que es 3, por 2, que es el número de réplicas, por esto en este caso quedaría un sexto, por la suma de cuadrados de los datos que tenemos acá en el cuadro que hicimos de la interacción, menos el factor de variación, menos la suma de cuadrados del tiempo de cocción, menos la presión. Para la interacción triple sería igual a 1 sobre el número de réplicas por la suma de cuadrados de las réplicas, que ya habíamos hecho el cuadro de las réplicas, menos, entonces sería ese cuadrado de las tres variables principales menos el SS cuadrado de las tres interacciones dobles. Para el error, la suma de cuadrados va a ser igual a la suma de cuadrados de todos los datos, como lo vemos acá, menos nuestro factor de variación para el total. Y el error lo sacaríamos con el total menos el SS cuadrado de las variables principales menos los SS cuadrados de las variables con interacciones dobles menos la interacción triple. Ahora, para los grados de libertad se utiliza la fórmula del número de niveles menos 1. Acá tenemos cuántos son los niveles de cada uno. En las que son interacciones dobles, entonces va a ser el número de niveles del tiempo de cocción, en este caso menos 1 por el número de niveles de la presión menos 1. Y para la interacción triple, entonces sería el porcentaje de concentración de madera menos 1 por el tiempo de cocción menos 1 por la presión menos 1. El total se sacaría del número total de datos, que es 36 menos 1, y los grados de libertad del error serían igual a los grados de libertad totales menos los grados de libertad de las tres variables principales, las tres interacciones dobles y la interacción triple. El MS va a ser igual a ¿qué? A la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad. Esto se hace para cada variable principal y para cada interacción doble, la interacción triple y el total. El valor F lo sacamos de la división entre el MS de la variable dividido entre el error. Entonces, para nuestro primer caso sería el SS, el porcentaje de concentración de madera, dividido el MS del error, luego el MS del tiempo de cocción dividido entre el error y así sucesivamente. El valor P lo sacamos con la función que es esta que tenemos acá, que es igual a distri.f.cd. Primero colocamos el valor P, punto y coma, los grados de libertad de nuestra variable, punto y coma, los grados de libertad del error. Y así se hace para cada uno. El valor F, los grados de libertad y los grados de libertad del error. Luego, para saber si tuvo significancia o no, en este caso, considerando una significancia de alfa igual a 0,05, ponemos la función que tenemos acá y ahí nos arroja si sí tuvo significancia o no. Como podemos ver, las tres variables principales y la interacción doble del porcentaje de concentración de madera por la presión tuvieron significancia. También podríamos comparar estos datos con el F crítico que se sacaría con la función inversa in.f.cd 0,05 punto y coma los grados de libertad de la variable punto y coma los grados de libertad del error.
y comparando el F crítico con el valor F también podemos saber si tuvo significancia o no. Luego, para hacer la tabla de residuales, consideramos cuáles tuvieron efecto, ¿sí? ¿Qué factores tuvieron significancia estadística? En este caso, es las tres variables principales y la variable de la interacción doble. Acá con las fórmulas podemos ver cómo son los efectos y el YJKL promedio sería la sumatoria de todos los efectos. Para este caso tenemos que el YJKL promedio es igual al YI punto K punto promedio más el Y punto K promedio menos el Y promedio. Entonces, para nuestro primer caso nos paramos acá, buscamos el YIJK punto. Entonces sería en esta tabla que es la del porcentaje de concentración de madera y la presión. Buscamos en el promedio. Menos, más el promedio de YI punto K punto, que sería este para nuestro primer nivel, menos el promedio total. Lo mismo se realiza para cada dato y los residuales va a ser el dato, el primer dato para nuestro primer residual, menos el YJKL promedio. Y esto se realiza para cada uno, para cada residual. Bueno, hicimos una gráfica del YJKL versus los residuales, que serían esta gráfica de acá. También organizamos los residuales y el porcentaje de concentración de madera, los promedios para cada nivel de porcentaje de concentración de madera, los promedios para cada presión, de los niveles para cada presión y una gráfica de los residuales contra el tiempo de cocción, los promedios de cada nivel del tiempo de cocción, para analizar el supuesto de varianza constante. Nos quedaron estas tres gráficas que son residuales versus porcentaje de concentración de madera, residuales versus presión, residuales versus tiempo de cocción. Como vemos, los gráficos anteriores no nos evidencian nada en particular y podemos concluir que se cumple el supuesto de varianza constante. Luego, hacemos el supuesto de normalidad, que es, ponemos el número de datos, que en este caso sería de 1 hasta 36. Luego, organizamos los residuales que sean de menor a mayor. Sacamos el valor de K, que es el número de acá, menos 0,5 dividido entre n, que es el número de datos. Y así sacamos cada valor. Luego nuestro valor z va a ser igual a distri.nor.stan.inversa de el valor que tenemos acá. Esta fórmula es la que se utiliza para encontrar el valor z. Y posteriormente graficamos z versus los residuales y se obtiene esta gráfica. Como podemos ver, se cumple el supuesto de normalidad y se cumple. Con estas otras gráficas podemos ver y concluir que los tres supuestos se cumplen. Por lo tanto, sí se puede utilizar el ANOVA para determinar si tuvieron efecto sobre la dureza del papel. Si estas tres variables tuvieron efecto sobre la dureza del papel, también se pueden realizar las gráficas de la porcentaje de concentración de madera con presión, el porcentaje de concentración de madera por tiempo de cocción y el porcentaje de la presión por el tiempo de cocción, que serían las gráficas de las interacciones. Como vemos en la primera gráfica, las tres líneas se cruzan, las tres gráficas se cruzan. Por lo tanto, se consideraría que sí hubo un efecto. Y si miramos en nuestro ANOVA, vemos que la interacción del porcentaje de concentración de madera por la presión sí tuvo un efecto significativo.
Mientras que las otras dos gráficas vemos que las tres líneas no se cruzan, entonces no hubo un efecto en la interacción. Por lo tanto, se puede concluir que de acuerdo con los resultados obtenidos, el porcentaje de concentración de madera al tiempo, la presión y la interacción doble de porcentaje de concentración de madera por presión se consideran como factores que ejercen un efecto significativo sobre la resistencia del papel cuando se tiene en cuenta un error del tipo 1 de 5%, alfa igual a 0,05.